Les damos a todos ustedes la gran bienvenida al año 1894. El día de hoy vamos a estar viendo una partida muy impresionante porque es precisamente la séptima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez de dicho año que, como bien sabemos, se disputó entre Wilhelm Steinitz y el doctor Emanuel Asker. Piezas blancas para Emanuel Asker, piezas negras para Wilhelm Steinitz. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Eso es lo que nosotros le conocemos como la apertura española o Ruy López, propuesta por Ruy López de Segura. Y bueno, hoy en día lo que más se juega es A6, que se lo conoce como la defensa Murphy, pero en aquellos años se jugó, justamente como en esta partida, el movimiento D6. D6 precisamente es hoy en día reconocido como la apertura española defensa Steinitz o defensa Steinitz antigua, precisamente propuesto por el conductor de las negras, Wilhelm Steinitz, primer campeón mundial. Muy bien, entonces, en este caso es bastante interesante la idea que tuvo Steinitz hoy en día ya en desuso, pero digo, es bastante interesante porque lo que se hace es proteger de una vez el peón de E5, que bueno, su trabajo es protegerlo por parte del caballo, entonces le pasamos ese trabajo al peón de D6 y liberamos al caballo para que se pueda venir a una 4 para cazar al alfil en B3 en caso de un ulterior A6. Y bueno, otras ideas es desarrollar el caballo vía F6, pero bueno, eso hoy en día ya está en desuso porque tiene un detalle y el problema es que se termina autoclavando, entonces por eso casi ya no se utiliza, por no decir que no se utiliza en la élite. Y bueno, se jugó D4, muy buena jugada. Y D4 es una jugada interesante porque si aquí el negro se desvía o se distrae un poquito y juega una jugada tan natural como lo puede ser caballo F6, definitivamente las blancas aquí van a terminar ganando prácticamente de forma asegurada si juegan de una manera correcta. ¿Por qué? Porque bueno, esto se castiga tras D por E5, D por E5, dama por D8, jaque, rey por D8, alfil por C6, B por C6, caballo por E5 y vemos como justo ahorita nosotros tenemos un peón con blancas de más y estamos amenazando con ganar un segundo peón. Bien puede ser el de C6 o bien puede ser el de F7 con doblete. Precisamente por eso aquí se recomienda jugar algo como alfil E6. Pero bueno, en la partida, tras este D4, siguió alfil D7, caballo C3, caballo G7, alfil E3, caballo G6, dama D2, alfil E7, enroque largo. Enroque largo, muy interesante la idea de Manuel Asker, precisamente porque aquí perfectamente nosotros pudimos decir, ¿sabes qué? Es que enroque largo suena ideal, sí, suena ideal, pero la torre de H la dejamos en F. ¿Cuál es el detalle? Que aquí no está haciendo nada, todavía se tiene que desarrollar y esto suele ser un poquito muy pasivo por parte de las negras. Sin embargo, si nosotros nos enrocamos en largo, directamente la torre de A la dejamos en D1 y dense cuenta que se está disputando el centro sobre la columna D. Entonces le estamos metiendo una fuerte presión a dicha columna y no es fácil de ignorar con negras. Entonces esto definitivamente es muchísimo más activo y muchísimo más emocionante de jugar. Tras este A6, alfil E2, buena jugada. ¿Por qué? Bueno, aquí perfectamente se pudo haber jugado este alfil A4, pero entonces B5, alfil B3 y esta idea de caballo B3 de caballo A5 ya se va viendo hacia dónde iba el asunto. Y debido a que jugamos D6 desde las jugadas pasadas, entonces no hay problema en que caiga este peón, porque recuerden nuestro propósito de cazar el alfil español de B3. Precisamente por eso, Emanuel Asker se quita de problemas y directamente juega alfil E2. Muy buena jugada. E por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4. Y aquí las blancas pierden un tiempo, entre comillas, precisamente porque se termina por jugar alfil F6. Alfil F6 agarrando la gran diagonal desde A1 hasta H8. Y bueno, aquí el detalle es que nosotros, como blancas, esta jugada nos causa un poquito de incomodidad. Precisamente porque, a ver, no se trata solamente de la pieza o del movimiento perdido, sino que es difícil el mover una pieza y luego tener que moverla de nuevo a D2, entonces causa un poquito de conflicto. Sin embargo, esto es perfectamente normal e incluso en esta posición podemos decir que van ganando las blancas, siempre y cuando recuerden que el ajedrez se tiene que estar visualizando de una manera objetiva. Recuerden que es un deporte en el que prácticamente es lo que estamos pensando que está pasando en el tablero y lo que de verdad está pasando. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Tras alfil C6, dense cuenta cómo estos alfiles literalmente parecen unas completas dagas en el tablero. Caballo de 5 frena precisamente el ataque sobre el peón de E4, que era el más frágil de esta posición.
aunque en cualquier momento se pudo haber jugado F3 o, muchísimo mejor, alfil F3, como se va a jugar en la partida. Y tras enroque corto, Emanuel Lasker hace una jugada bastante impresionante, G4. Esto es un error muy grave, pero, siendo honestos, es un error muy difícil de ver a ciencia cierta. O sea, vamos, uno normalmente dice, ¿sabes qué? Es que avalancha de peones, directamente, ¿por qué no un H4? Un H4 era en realidad la jugada correcta. Muy, muy antinatural, pero por eso comentamos que este tipo de jugadas es algo muy difícil de ver. ¿Qué ocurre? Que tras H4, alfil por H4, obviamente no capturar, pero sí hacer G3, alfil F6, F4, vemos que la avalancha de peones central se va adquiriendo bastante forma y bueno, tenemos la columna H para ambas torres que pueden llegar a ser un gran problema, ¿de acuerdo? Pero en la partida al jugar G4 con la clara intención de jugar G5 no llegamos a un resultado palpable. Se comenta que este es un error grave no porque empeora la posición, sino porque deshace el ataque del blanco, el ataque que ya existía desde un inicio. Lógicamente, Wilhelm Steinitz no se va a dejar y tras torre 8 G5, jugada interesante, una jugada que prácticamente le es fiel al ataque de G4 y G5, sí, pero volvemos con lo mismo, esto es como armar el ataque de nuevo, un ataque que ya estaba armado, entonces no hace falta romper todo para volver a construirlo si ya estaba construido, ¿me explico? Bueno, entonces alfil por D5, dama por D5, torre 5, buena jugada. ¿Por qué motivo? Porque gana un tiempo sobre la dama de D5. De nuevo, se termina ganando un tercer tiempo para la dama. Nosotros normalmente cuando enseñamos ajedrez decimos que no hay que mover la misma pieza dos veces y así, y cuando las personas ya están en un nivel más elevado podemos decir que, oye, ¿sabes qué? Es que sí, en realidad sí se puede mover las piezas más de dos veces, solamente que de una manera coherente, ¿de acuerdo? De una manera honrada. El objetivo de aquí con torre E5 y su fortaleza es que ya está atacando con tres piezas el punto de G5. Un punto que definitivamente va a terminar cayendo y no va a poder ser sostenido por parte de las blancas. Tras dama de 2, alfil por G5. Cae el peón que evidentemente estaba bastante frágil. La única salvación por parte de las blancas era que las negras jugasen torre por G5. Claramente esto es bastante bueno, no por la continuación de alfil por G5, pero sí por la continuación F4 y tras torre G2, dama de 3, rey. Perdón, torre por E2, dama por E2, dame 8 y aquí no se ve cómo las blancas puedan estar perdiendo. Normalmente a lo mejor y empatan, pero perder muy difícilmente. Sin embargo, en la partida se jugó alfil por G5. Tras F4 doblete, aquí nosotros tenemos que decidir qué hacer. Lógicamente tenemos que salvar a la torre, pero ¿de qué manera? Bueno, torre por G4, buena jugada. Si se dan cuenta, aquí el blanco está ganando alfil tras F por G5. Pero el detalle es que en realidad es una entrega de alfil temporal debido a que tras dama E7 se ve la fuerte presión y se va a terminar ganando uno de los dos alfiles. Bien puede ser el D3 o el D2, pero se va a terminar ganando uno de ambos alfiles. Tras torre de F1, torre por E3 se recupera la pieza y dejamos a un peón que, si bien es cierto que no es aislado, es un peón muy débil. Alfil C4, caballo H8, buena jugada. Y de hecho este caballo H8 es muy fiel al estilo de Wilhelm Steinitz. Si nos damos cuenta, con la torre de F1 y con el alfil de C4 se está apuntando directamente hacia el punto de F7. Entonces se tiene que defender. Caballo H8, digo que es muy fiel al estilo de Wilhelm Steinitz porque él siempre tenía estas ideas tan creativas y poco usuales, pero que de alguna manera terminaban funcionando, ¿de acuerdo? Aunque siendo honestos, la mejor jugada aquí es la sencilla de ver torre F8. Sencillo, siguiendo el principio de parsimonia. Caballo H8, H4, C6, G6 y D5. D5 es un error grave porque si bien es cierto que le cierra la diagonal y termina con esta sinergia de torre y alfil, era mejor la temporal H por G6 y tras H5, G por H5, torre por H5, ok, se abre la columna, sí, pero las blancas no tienen cómo atacar sobre dicha columna porque incluso si todas las piezas del blanco se van hacia la columna H y empiezan a atacar, el negro llega primero, entonces no tiene mucho sentido el intentar con blancas atacar por la columna H. Entonces aquí el negro está bien. Tras torre 8, torre H1, dama G5 y volvemos a repetir. El negro se encuentra bien. Incluso podemos decir que está ganando. Pero bueno, en la partida se jugó D5. Un error un poquito cuestionable porque iguala la partida porque permite G por H7 jaque. Rey
rey por h7, alfil de 3, volvemos a decir, se gana tiempo, se recupera el criterio de movilidad por el alfil que ahora se encuentra en d3, pasando desde la diagonal de b1 hasta h7, rey g8, h5, torre e8, h6, g6, tapando, h7 jaque, rey g7, dense cuenta que ahora este caballo se encuentra totalmente colapsado. Entonces, teóricamente aquí las negras siguen bien, pero en una posición muy difícil de manejar. Tras rey b1, dama e5, a3, c5, dama f2, c4, dama h4, dense cuenta que aquí claramente se puede capturar, pero entonces seguiría dama h6, jaque mate. Entonces no se puede aceptar dicho alfil, de tal manera que f6 es prácticamente forzado para que si ahora se juega dama h6, entonces las negras tengan este escape con el rey de alfil de rey f7. Pero bueno, entonces alfil f5, buena jugada. No se puede capturar en f5, es decir, g por f5, porque entonces torre hg1 jaque, rey f7, dama h5 jaque, rey e7, torre por f5, a la siguiente se gana el peón de d5 y la situación no luce bien para las negras. Aunque, bueno, o sea, claramente esto es por teoría esto es tablas, pero muy muy delicada la posición para las negras. Sin embargo, tras este alfil f5, volviendo a la partida, se jugó rey f7, torre hg1, g por f5, dama h5 jaque, rey e7, torre g8, rey d6, torre por f5, y en este momento no podemos decir quién puede ganar, porque esto por teoría es tabla. Sin embargo, aquí las negras hacen una jugada sorprendente. Wilhelm Steinitz literalmente hasta él mismo se sorprendió tras esta jugada que realizó momentos después. Dama e6. Error grave. ¿Por qué? Porque permite torre por e8, dama por e8 y aquí está el error. Torre por f6 jaque. El punto no es que se realice un jaque, el punto es que se termina por perder otro peón y no solamente eso, sino que ahora todas las filas están disponibles para el ataque del negro. Bueno, perdón, para el ataque del blanco. Entonces esto no suena bastante nada bien para el negro. ¿Qué se tenía que haber jugado? Torre 1 jaque, rey a2, dama e2. Y si se dan cuenta, esta captura no afecta tanto porque teniendo ambas torres, claramente tras el intercambio de damas, teniendo ambas torres, el negro se puede defender. A diferencia de lo que ocurrió y aconteció en la partida tras dama e6, torre por e8, dama por e8, torre por f6, jaque rey c5, dama h6, obviamente no solicitando el cambio de damas, torre e7, dama h2, dama d7, dama g1, jaque, d4, dama g5, jaque, dama d5 y entonces la contundente y bastante fácil de ver, torre f5, ganando prácticamente la dama. Y tras dama por f5, dama por f5 jaque, rey d6, dama f6 jaque con doblete. Y ante esto, Wilhelm Steinitz abandonó la partida. El motivo y la razón es que la posición ya no puede sostenerse. A la siguiente cae el peón de h8, después se quita la dama, se corona en h8 igual a dama. Y esta posición está para abandonar. A estos niveles el tener una dama de menos es muchísimo más contundente para el enemigo. Y precisamente por eso terminaron por abandonar. Muchísimas gracias por visualizar este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Chao, chao.